Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 42. Jeremías exhorta a permanecer en Judá. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que habitas también en el corazón de cada creyente que invoca tu santo nombre. En este momento queremos pedirte de manera muy especial que vengas en auxilio de nuestra débil fe. Que al abrir tu palabra tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor. Que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros y aceptar así tu voluntad. Guíanos, Señor, durante las actividades que hemos de desarrollar en cada una de nuestras labores. Confiamos plenamente en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el capítulo 42 de Jeremías, de nuevo aparece el profeta en el escenario de la narración. Es de suponer entonces que él no estaba en Mizpa cuando sucedió la muerte de su amigo y protector Gedalías, quien consideraba un gobernador sensato y en el que esperaba podría comenzar la restauración de su nación. Pero al escuchar estos trágicos acontecimientos que terminaron con la vida de Gedalías y de hombres piadosos, Jeremías inmediatamente trató de reunirse con los fugitivos a los que alcanzarían los alrededores de Belén, y allí comenzó con sus oráculos y consejos. La primera sección son los versículos 1 al 6. Consulta a Jeremías sobre la huida a Egipto. Leamos los versículos 1 al 3. Todos los oficiales de los soldados, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se acercaron y dijeron al profeta Jeremías: Por favor, llegue nuestro ruego a tu presencia y ora por nosotros al Señor tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como tus ojos nos ven, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que hemos de hacer. La llegada de Jeremías, a quien reconocían como el gran profeta de Dios, levantó los ánimos de este remanente de Judá. Por eso se acercan a él, porque quieren un consejo de parte de Dios acerca de su futura conducta. Estaban decididos en ir a Egipto, pero querían una confirmación divina sobre sus planes. Estaban allí desde el menor hasta el mayor, es decir, desde los más humildes hasta los más grandes, como Johanán. No se atreven a consultar a Dios por ellos mismos. Le piden a Jeremías que ore a Dios y que pida su consejo. Sigamos entonces nuestro estudio en los versículos 4 al 6. Entonces el profeta Jeremías les dijo: He oído. He aquí que voy a adorar al Señor su Dios, conforme a la petición de ustedes. Todo lo que el Señor les responda, se lo declararé. Nada les ocultaré. Ellos dijeron a Jeremías: El Señor sea entre nosotros testigo fiel y verdadero, de que conforme a todo aquello por lo cual el Señor tu Dios te envíe a nosotros, así haremos. Sea bueno o malo, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien nosotros te enviamos. Para que nos vaya bien, ciertamente obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. El profeta entonces accede a orar al Señor su Dios. Este énfasis es importante para un pueblo que se consideraba que Dios los había abandonado. Es cierto que Dios permitió el castigo a Israel por su rebelión, pero no por eso los ha abandonado. Sigue siendo su Dios. Pero hay algo interesante también en la promesa del pueblo. Nos guste o no,
haremos lo que el Señor nos ordene. El pueblo se encontraba totalmente humillado debido a los sufrimientos causados por la invasión babilónica. Por esta razón, fervorosamente afirmaron su completa sumisión a cualquier cosa que Dios dispusiera. Prometieron que obedecieran plenamente a la voz de Jehová. La segunda y la última sección del capítulo 42 de Jeremías va desde el versículo 7 hasta el 22 y es la respuesta que Dios, por medio del profeta, le comunica a este remanente de Judá. Leamos los versículos 7 al 9. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de los soldados que estaban con él, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel, a quien me enviaron para que presentara la súplica de ustedes delante de él. A pesar de la ansiedad por conocer la respuesta de parte de Dios, esta vino 10 días después. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que el pueblo se diera cuenta que Jeremías no estaba dando una respuesta suya, sino que la había recibido de Dios después de mucha oración y meditación. Y en segundo lugar, no siempre Dios responde inmediatamente. A veces damos una leve impresión que Dios está a nuestro servicio para hacer lo que nosotros queremos en el momento en que lo queremos o deseamos. Pero cuando oramos es porque sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces venimos ante su presencia para que Él nos conceda su bondad y se haga su voluntad. Y a veces la respuesta puede demorar un poco, con el objeto de que podamos desarrollar más confianza en Él. Veamos la respuesta que le llega de parte de Dios a este remanente de Judá. Leamos los versículos 10 al 12. Si decididamente permanecen en esta tierra, les edificaré y no les destruiré. Les plantaré y no les arrancaré, porque he desistido del mal que les he hecho. No teman al rey de Babilonia, de quien tienen miedo. No le teman, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de su mano. Les mostraré misericordia, de manera que Él se compadecerá de ustedes y los hará volver a su tierra. Aquí encontramos varios elementos que no debemos pasar por alto. Número 1. El consejo divino es que se queden en esta tierra. Número 2. El Señor dice: os edificaré. Es una reafirmación del propósito de Dios para su pueblo. Número 3. Cuando el Señor dice estoy arrepentido, se está expresando en palabras humanas el actuar de Dios. Pues el arrepentimiento de Dios no significa tristeza porque se ha hecho en el pasado como le ocurre a los hombres por sus malas acciones, sino que se ilustra, es un cambio de propósito de Dios. Pasa de juicio a misericordia, debido a una transformación en el pensamiento y en los hechos de los hombres. Número 4. No deben tener temor de los babilonios, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de su mano. Lo que le ocurrió a Israel y a Judá es que ellos habían abandonado a Dios por la adoración a ídolos falsos. Y Babilonia vino y los arrasó porque no estaban amparados bajo la sombra del Omnipotente. Pero ahora las cosas son diferentes. Si ellos siguen el consejo divino, no tienen nada que temer. Dios está con ellos. Los babilonios no podrán hacerles nada, e incluso hará que los babilonios los vean con buenos ojos. Leamos los versículos 13 al 16. Pero si dicen, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz del Señor su Dios, y si dicen no, sino que nos iremos a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la corneta, ni tendremos hambre de pan, y allí habitaremos, entonces oigan la palabra del Señor, oh remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si ustedes han decidido ir a Egipto y se van allá para residir, y sucederá que allí en la tierra de Egipto los alcanzará la espada que temen.
Allá en Egipto los acosará el hambre que les preocupa y allí morirán. La misma respuesta que el profeta dio al pueblo demostraba que había sido inspirado por Dios. Las intenciones secretas, los deseos o las esperanzas del pueblo de ir a Egipto, a pasar de una pregonada voluntad de seguir el consejo del Señor, cualquiera fuese el consejo que se diera, fueron descubiertos por medio del mensaje que Dios le dio a Jeremías. Dios, en su misericordia, no dejó al pueblo sin que estuviera consciente de las consecuencias de rechazar su mensaje. Esto me enseña que algunos de nosotros oramos a Dios, pero queremos que Dios haga lo que yo considero que se debe hacer. A veces queremos que Dios responda justo lo que nosotros pensamos. Pero cuando Dios dice todo lo contrario, entonces nuestra fe mengua, porque no estaba bien fundamentada. Leamos los versículos 17 y 18. Sucederá que todos los hombres que han decidido ir a Egipto para residir allí, morirán por la espada, por el hambre y por la peste. No habrá quien quede vivo de ellos, ni quien escape ante el mal que yo traeré sobre ellos. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi furor y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre ustedes cuando entren en Egipto. Serán objeto de imprecación, de horror, de maldición y de oprobio, y no volverán a ver este lugar. Si ellos van a Egipto, es en abierta desobediencia al consejo divino. Es como seguir en los mismos pasos del pueblo rebelde que no desea escuchar la voz de Dios, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces los resultados son los mismos. Vendrán sobre ellos espada, hambre y pestilencia, la triple maldición de parte del Señor. Su protección ya no estará con ellos, y además serán un pueblo que será destruido. Y llegamos al final del capítulo 42 de Jeremías con los versículos 19 al 22. En la respuesta que Dios le da a este remanente. Leamos. Oh remanente de Judá, el Señor ha dicho de ustedes: no entren en Egipto. Sepan ciertamente que hoy se los ha advertido. Se han descarriado a costa de sus propias vidas, porque ustedes mismos me han enviado al Señor su Dios diciendo: ora por nosotros al Señor, nuestro Dios, y todo lo que el Señor nuestro Dios declare, háznoslo saber, y los pondremos por obra. Pues les he declarado hoy, pero no han obedecido la voz del Señor su Dios en nada de lo que me envió a decirles. Ahora pues, sepa ciertísimamente que por la espada, por el hambre y por la peste morirán en el lugar a donde desean entrar para residir allí. El profeta Jeremías está ahora llamando la atención del pueblo. El fervor con que el pueblo había afirmado su intención de obedecer la voluntad de Dios era solo fingido. El pueblo esperaba, como lo había hecho Balaam, para que el Señor apoyara lo que ellos deseaban hacer. Siempre debemos tener cuidado de no cometer el mismo error al tomar las grandes decisiones de nuestra vida. Si buscamos la dirección divina, pues sigamos sus consejos, porque de lo contrario nuestra vida de oración y fervor será solo de apariencia. Apreciados amigos y hermanos, la oración es importante para todos nosotros, e incluso cuando estamos en situaciones que representan un desafío para nosotros, con más veras debemos orar. Pero cuando oramos debemos tener en cuenta que esperamos que el Señor obre, que el Señor haga su voluntad. Y si el Señor nos habla y nos muestra el camino, pues sigamos sus pisadas, porque este es el camino seguro. Que el Señor hoy derrame su gracia sobre ti y te bendiga en todo lo que hagas. Es mi oración por ti. Amén.